Menú Patagonia. La actualidad con sabor regional. Noticias, análisis y opinión desde el sur de Chile. Muy bien, faltan 22 minutos para las 2 de la tarde. Bueno, antes de irnos a la pausa, yo les hablaba de, muchos de ustedes seguramente tienen algún tipo de molestia y una de ellas es el típico dolor en el hombro que uno de repente lo considera como algo netamente así, quizá ocasional, pero quizás no le da tanta importancia como lo que debiera ser. Y fíjense que hay instancias en que, por ejemplo, uno incluso tiene que recurrir a una cirugía. Bueno, para conocer de esto y más, estoy en línea con el doctor Bastián Uribe Echavarría, traumatólogo de la Clínica Puerto Montt, especialista también en cirugía del hombro. ¿Cómo está, doctor Uribe? Muy buenas tardes, gracias por conversar con Patagonia Radio. Muy buenas tardes, don Cristian. Muchas gracias por invitarme a participar en esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, mira, fíjate que estaba leyendo un poco de los antecedentes de justamente esta situación en el hombro, ¿no? Porque ha aumentado, entiendo, en la población de Puerto Montt, básicamente la consulta por esta situación. A ver, ¿por qué aumenta esta instancia y esta molestia que a mucha gente le está haciendo sentir por estos días? Pasa que los dolores de hombro en general son bastante frecuentes. De hecho, son la tercera consulta más frecuente por dolor en la consulta traumatológica. Y la patología de hombro es algo que nosotros tenemos muy frecuentemente. En general, nosotros a medida que vamos envejeciendo y creciendo, los tendones en el hombro pueden también a su vez ir envejeciendo y desgastándose lentamente. Esto puede llevar entonces a que desde los 40 años en adelante muchas veces podamos presentar dolor en el hombro en forma recurrente. Y eso nos hace muchas veces entonces consultar porque ya nos influye en nuestra calidad de vida y en nuestras actividades de la vida diaria o el trabajo. Y en el caso de pacientes más jóvenes también nos puede influir en el deporte. Entonces muchas veces esto es algo que se vuelve más frecuente. Y es un dolor que es crónico, o sea, permanente, ¿no? No debería ser, en general los dolores de hombro efectivamente se vuelven más frecuentes con la edad y puede ser una causa importante de molestias, pero muchas de estas molestias son tratables, son cosas que se pueden manejar con la kinesiología adecuada, un diagnóstico adecuado de la patología que está generando dolor y el tratamiento adecuado para ese diagnóstico. ¿Sabes qué? A todo esto me acordé, conversando con un amigo, me decía, ¿sabes qué? Hace varios días tengo un dolor en el hombro, pero es como sentir como que me pusieron una vacuna así en el brazo. ¿Eso puede ser indicador de que algo tiene que ver? Sí, absolutamente. Ahí hay algo bien interesante que en general sucede en muchas articulaciones, que muchos de los dolores que nosotros presentamos de una articulación los podemos sentir un poquito más abajo de esa articulación. Entonces, muchas veces los dolores que afectan al hombro, como que se nos chorrean un poquitito hacia el brazo, y eso sí es un indicador de que efectivamente tu amigo probablemente tiene alguna patología o del manguito rotador o una bursitis subacromial. Mira, y uno podría decir, no, pero es un dolor pasajero, qué sé yo, no le da tanta importancia, pero es importante. Y lo otro, lo que dice doctor, es este efecto reflejo, ¿no? De los dolores, que no necesariamente es la zona que molesta, sino que puede venir desde otra sección, como en este caso el hombro. Claro, exactamente. Eso muchas veces confunde bastante porque uno puede presentar dolor en el hombro y ahí muchas veces uno requiere un estudio, una evaluación por un médico que conozca el tema un poco, que se maneje bien, porque efectivamente ese dolor puede venir del hombro o puede venir de un lugar incluso más alejado, como por ejemplo la columna cervical, el cuello, que puede estar produciendo unos dolores en el hombro. Entonces siempre si uno tiene un dolor como este que le está afectando su calidad de vida y permanece en el tiempo, si uno ya lleva más de una semana con dolor o algo por el estilo, siempre es una buena idea consultar, dejarse ver, digamos, qué está pasando ahí y cuál es el diagnóstico, cómo tratarlo. Estoy conversando con el doctor Bastián Uribe Echavarría, traumatólogo de la Clínica Puerto Montt H Salud, que es parte de esta red de clínicas también. A ver, doctor, ¿qué señales nos pueden indicar que el dolor de hombro puede ser algo serio, ¿no? Y que la verdad que ya es necesario hacer la consulta con un especialista? Ahí en general yo indico, la seriedad del dolor yo creo que es muy personal. Para cada persona nos afecta muy diferente. Si tú ya estás durmiendo mal, te afecta tus actividades de la vida diaria, tu trabajo, y en
general tu calidad de vida, eso ya es un motivo de consulta suficiente y uno debería entonces acercarse a un especialista que te pueda ayudar con ese problema. Después de eso, otras cosas que ya son más graves, que si te está interrumpiendo tu sueño en la noche, si no te deja dormir, eso habitualmente está dado por una inflamación en el hombro. Eso indica un poquito más de gravedad y que también debería hacerte consultar. Y ya desde entonces que la cosa se pone bastante fea y tienes una rotura del manguito rotador, habitualmente esto se asocia a una pérdida de fuerza o de función. El hombro ya no lo puedes levantar igual de alto o ya no puedes hacer la misma fuerza que hacías con el hombro previamente, y eso sí indica gravedad y eso de todas maneras debería ser estudiado, y para eso más vale la pena consultar. Entiendo, y me imagino que si uno tiene esa sensación de tener toda actividad física o de fuerza que pudiese exigir esa zona del cuerpo. Perdón, no le escuché esa última parte. Sí, que al momento, por ejemplo, de sentir esa pérdida de fuerza o esa molestia, de tener cualquier tipo de actividad física que lleve a exigir esa parte del cuerpo. Claro, absolutamente. Ahí uno podría incrementar el daño, pero además también uno simplemente está generando más dolor en la zona, no tiene ningún sentido. En ese caso más vale la pena estudiarlo bien, ver cuál es el diagnóstico y realizar el tratamiento acorde. Claro, no. En general, la gran mayoría de las patologías de hombro, bursitis subacromiales, roturas del manguito rotador, muchas de esas pueden ser manejadas en forma conservadora, y es así como se inicia habitualmente el tratamiento. Entonces uno habitualmente hace el diagnóstico, ve de qué se trata, ve la gravedad de la situación, y la gran mayoría de los pacientes pasan primero por una fase de tratamiento de kinesiología más analgésicos, y eso en el 90% aproximadamente de los pacientes soluciona el problema. Entonces tampoco no hay que asustarse tanto, digamos, de que uno va con cosas graves directamente al médico, digamos. Exactamente. Estoy conversando con el doctor Bastián Uribe Chavarría, traumatólogo de la Clínica Puerto Montt. ¿Qué ventajas tiene hoy Clínica Puerto Montt, H Salud, frente a otros centros para tratar este tipo de patología? Nosotros acá tenemos todo el estudio, se puede hacer directamente en la clínica, ecografía, resonancia, radiografía, podemos llegar al diagnóstico con especialistas, el equipo especialista en cirugía de hombro, estamos todos formados en Chile y en el extranjero, tenemos vasta experiencia en cirugía de hombro, ya sea de baja, mediana y alta complejidad. En el caso de requerir una cirugía, básicamente podemos resolver toda la amplia gama, digamos, de cirugías que se pueden realizar alrededor del hombro, y después de eso y antes de eso también tenemos un equipo de kinesiología muy bien formado, que estamos en constante contacto con ellos para el desarrollo de planes especializados para cada uno de los pacientes, para la mejoría de estos pacientes, tanto los que se manejan en forma conservadora sin cirugía como para la recuperación postoperatoria tras una cirugía si es que fuese necesaria. ¿Y cómo la gente los puede contactar? ¿Cuál es la forma? Porque seguramente más de algún auditor hoy día está haciendo sentido esa molestia que tiene el hombro, ese, ¿sabes qué? Que llegó el momento de consultar. ¿Cómo los contactan, doctor Uribe? El contacto, lo más fácil es a través de la página. Uno se puede agendar por vía web con cualquiera de los especialistas del equipo, y si no a través del call center de la Clínica Puerto Montt también pueden tomar hora con todo el equipo para poder ser evaluados y tratados de acuerdo. Fantástico. Hemos aprendido muchísimo, doctor Uribe. Seguramente podríamos hablar en otra ocasión acerca de rodillas, ¿verdad? Porque también me imagino que hay bastantes temas para poder abordar, ¿no? Por supuesto, junto con la columna, la rodilla también es uno de los dolores más frecuentes en el cuerpo, y muchas veces entonces la consulta que nos llega también es por rodilla, y podemos también estudiar y resolver todas esas patologías. Yo quería comentar algo que es muy interesante, que en el caso del manguito rotador en particular, la Clínica Puerto Montt consta con un programa PAT de FONASA, Pago Asociado a Diagnóstico, a través del cual los pacientes se pueden operar a través de este programa, y FONASA aporta el 50% del valor de la cirugía, por lo tanto es bastante conveniente. E incluso la parte que es el copago de los pacientes, eso también puede ser manejada por mismo FONASA, con un crédito que otorga FONASA, o puede ser pagado en 12 cuotas sin interés, y eso también ayuda muchísimo muchas veces a que los pacientes accedan a esta cirugía. Qué buen dato nos acaba de entregar, doctor. Oye, a todo esto, y la gente que se opera, ¿no? Después, ¿qué resultados tienen los pacientes después de operarse, por ejemplo, esta operación del manguito rotador? El resultado funcional es muy bueno en general, porque habitualmente no todos los pacientes requieren una cirugía. Al final esta cirugía está reservada para pacientes
habitualmente menores de 65 años con roturas masivas, o sea, roturas completas del manguito rotador, que no logran mejorar con kinesiología. Entonces, los pacientes que habitualmente no pueden levantar el brazo, que no tienen fuerza suficiente para realizar su trabajo, ellos son los que acceden a la cirugía. Y desde el punto de vista de la función, siempre recuperan función y vuelven entonces a tener una función completa, pueden realizar sus actividades diarias. Ahora, la recuperación es un proceso que habitualmente se lleva a cabo de varios meses y requiere de una kinesiología avanzada como para poder llegar a tener un alivio completo del dolor. La cicatriz que se forma del tendón a nivel del hueso, esa habitualmente permanece durante algún tiempo doliendo, y eso es importante explicárselo a los pacientes para que tengan claro cuánto tiempo van a estar todavía con algunas molestias hasta recuperarse por completo, que habitualmente son como unos 3-4 meses por lo menos, en que todavía van a necesitar kinesiología y apoyo de rehabilitación para poder llegar a su función normal. Así es. Bueno, es muy importante ese tema de los plazos porque obviamente todo esto es un proceso y también hay que darle la oportunidad al cuerpo para que se recupere como corresponda, ¿no es cierto, doctor? Absolutamente, hay que darle tiempo y respetarlo. Yo siempre digo a mis pacientes básicamente que hay que acompañar al hombro en su proceso de rehabilitación, ofrecerle todo lo que puede realizar en ese minuto, pero no hay que apurarlo demasiado porque eso habitualmente lleva a que solamente genere más dolor. Así es. Doctor Bastián Uribe Echavarría, traumatólogo de la clínica Puerto Montt H Salud, muchas gracias por conversar esta tarde con Patagonia Radio. Muchas gracias, don Cristian, que tenga linda tarde. Igualmente, gracias. Chau. Conversábamos de este interesante tema, entrevista que la vamos a, en algunos minutos más va a estar ya en nuestro canal de YouTube para aquellos que quieran conocer más, por supuesto, y también